el Alex. ¿Qué onda, Mike? Saludos. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? Brother. Un gusto. Creo que andas por acá. ¿Sí te tocó compartir? Sí, compartimos. Ahí. Dulce estaba un poquito ocupada, pero ahí, más o menos. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo estás, Salud, Walter? Roberto. Ya volvimos. Walter, tu podcast es igual de ciencia, ¿no? Estaba en esa idea, pero te cuento que he ido cambiando de idea porque en Instagram me pidieron otros temas, entonces ya cambiando. Buenísimo. Ahí está, qué bonito ya verlos a todos con las cámaras encendidas. Sí. Así se animan cuando es de uno en uno. Los que están con la cámara apagada, si pueden encenderlo, sería increíble. Sí, solo... Pablo, no, ya me conoces. Pero los demás no. Pero los demás no. Debe estar en pijama, es sábado, pues. Estoy en pijama desde marzo. Bueno, chicos, para darle continuidad ahí y terminar en tiempo, continuamos. Espero que esto que hicimos ahorita, no van a recibir un feedback de mi parte porque la intención era que lo fueras compartiendo y también pues fuéramos aterrizando mejor las ideas, ¿no? Es solamente eso y sobre todo, eso no te lo dije, pero quizás encontrar a tu primera escucha en el compañero que tienes enfrente, ¿no? Se puede ser tu primera audiencia o bien puede ser alguien que diga, no, oye, sabes que está muy padre tu podcast, pero pues ese tema no lo conozco, no me interesaba, pero ahora que tú me lo has compartido, bueno, porque justamente eso va a pasar con tus amigos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que luce un podcast, no? Vámonos aquí a la parte en donde vamos a empezar a identificar cómo es que nosotros encontramos los podcasts. Y es bien importante, sobre todo del lado derecho, que tengas muy presente que la mayoría de la audiencia, la mayoría, no todos, van a escucharte en su celular, ¿ok? Eso es súper importante. Obviamente, en este tiempo de encierro, incrementaron otra vez las escuchas en los PCs, en las computadoras. Sin embargo, la mayor parte de la audiencia, arriba del 60%, escucha nuestros podcasts en su teléfono celular. Entonces, más o menos ahí para que tengamos esa parte identificada. Entonces, quiero mostrarte a continuación la parte en donde cómo es que lucen, cómo es que se ven. Bueno, ya te mostré ahí cómo es que se ven en un celular, pero por ejemplo, acá tengo el iTunes en el apartado de... Y esto es muy importante, chicos, porque... Por ahí alguien se salió. Es muy importante porque la gente no sabe cómo llegar a nuestros podcasts y a nosotros nos toca enseñarles y decirles y guiarlos. Y si nosotros no sabemos cómo llegar y cómo descubrir podcasts nuevos, pues obviamente que ahí ya va a representar un problema. Entonces, aquí en iTunes, pues lo que hice fue, en lugar de música, me fui a la parte de podcast. Y la gente que tiene iPhone, muchos iPhone o iPad, incluso la Mac, no saben que tienen esta aplicación llamada podcast. Entonces eso también es parte de la enseñanza, de ayudarle a nuestra audiencia a encontrarnos de manera más fácil, ¿no? O sea, me ha tocado muchas veces decirle a un amigo, escúchalo en tu aplicación de podcast, pero ¿dónde la bajo? ¿Qué tienes? ¿iPhone? Sí. Ah, ya la tienes. ¿Cuál? Y ahí la tienen, nada más que no la habían buscado. Entonces aquí damos un repaso rápido, en donde pues tenemos el podcast de Radio Ambulante, que justamente mencionó hace un momento Pablo, y bueno, lo tenemos en la categoría de nuevo y destacado, ¿no? Que ya más adelante les explicaremos un poquito de qué se puede hacer para llegar a aparecer en este apartado. Entonces ya en nuevo y destacado le das en ver todo y puedes estar ahí viendo entre muchos podcasts que existen. Luego tenemos de análisis musicales, tenemos programas de radio populares, en donde obviamente se posicionan los profesionales de la comunicación que ya mencionábamos, pero es solamente una categoría, ¿no? Acá tenemos otras personas que no eran profesionales de la comunicación, pero eran profesionales de las finanzas y hicieron un podcast y ¡pum!, ¿no? Aparecieron a tope. Entonces, eso es importante, acompañando un poquito lo que nos compartía al principio Lourdes. Y bueno, acá ya tenemos la parte de los proveedores, ESPN, MBS, así como suena, etcétera. Ahora, vámonos a el otro gran buscador de podcast, en donde tenemos... no he iniciado sesión. Sorry. Aquí hay que hacerlo rápido. En donde tenemos el otro gran buscador de podcasting, que es nada más y nada menos que Spotify, ¿no? El de los billetes, que le está invirtiendo mucho este formato. Entonces, sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica, que es justamente lo que tenemos que aprovechar nosotros, porque justamente ahí es en donde hay una gran oportunidad.
Y bueno, aquí me voy a la parte de búsqueda. Inicio, atajos. Bueno, aquí les estoy mostrando básicamente lo que yo más escucho, ¿no? O sea, aquí es como me aparece a mí dentro de mi buscador, de mi reproductor web. Está En Clementes. buscar, por si acaso, sale la categoría podcast de Mike. Acá, ¿verdad? Aquí. Sí. Es que a veces uno se acostumbra tal cual. Más abajo, donde están los géneros, aparece como un género. Podcast, Aquí está. así. Aquí está, chicos. Sí, tiene razón. Me perdí. Ese casi no ando aquí. Aquí en el apartado de explorar todo, pues tenemos todo lo que es música, pero fíjense bien, qué curioso es que tengan podcast primero, ¿no? A la hora de explorar, a Spotify le interesa que vayas e interactúes con podcast. Obviamente tenemos aquí los géneros más escuchados, que son los míos, pero aquí inmediatamente podcast. Y ya de aquí empezamos a ver los podcasts más escuchados, no por mí, sino los que están en el top. Y después de ahí, para mentes curiosas, por categorías. Entonces ya de aquí, ya lo iremos viendo más adelante de cómo es que vamos a catalogar nuestros podcasts para ir apareciendo en el género adecuado. Así es como aparece un podcast. Les sugiero que vayan a sus celulares, a sus computadoras. Digo, ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero que hagan ese ejercicio de buscar podcasts, de buscar temas, de poner dentro del buscador de podcast el tema que te interese y vas a empezar a encontrar una manera más de encontrar contenidos en este formato, sobre todo para que te vayas dando cuenta de la gente que, o sea, ten por seguro que ya hay gente que hace lo que tú tienes pensado. De manera diferente quizás, pero ya lo tiene pensado. Y de eso te puede dar una gran idea para empezar a sentar las bases de ese proyecto que tú traes en mente. Eso es súper importante, lo que nos mencionaba al principio Pablo de Austin Kleon, o sea, de tomar ideas de varios para poder aplicarlos a nosotros. Y ahí quiero comentarles algo más que no lo mostré en la presentación y habla igual el libro. Es sobre que si algo necesita ser nuevamente dicho en el lugar donde se encuentren, hay que decirlo. O sea, por ejemplo, volvemos al ejemplo de ciencia, digamos. Quizás hay varios podcasts de ciencia, pero evidentemente la audiencia a la que ustedes están dirigiendo quizás no está relacionado con ciencia. Entonces es una oportunidad para decirlo de nuevo, ¿no? Totalmente. Ahora sí, entrando en este cierre de esta primer sesión del módulo 2, la descripción de tu programa, si se fijaron bien, les mostré la descripción del programa de La Cotorrisa, donde decía de qué se trataba, qué día salía, ¿no? Eso es algo que ustedes necesitamos ir formulando, en donde en pocas palabras, la gente que vea tu podcast en la plataforma se dé una idea de lo que va a encontrar en tu programa, ¿ok? Eso es muy importante. Y también hay que tomar en cuenta de que lo mismo con el nombre. O sea, no nos bloqueemos. Si en determinado momento queremos modificar la descripción, se puede hacer desde la plataforma de hosting. Entonces, podemos poner una provisional y más adelante, si así lo deseamos, modificarlo. Y por otro lado, la frecuencia. Si se fijan bien, hemos puesto mucho énfasis en el tema de la organización del tiempo. Aquí, lo más conocido es esta frecuencia que existe, ¿no? Cada cuando te van a escuchar de forma mensual, de forma quincenal, de forma semanal o diario, ¿no? Que ese de diario, a mí en lo personal, mis respetos, o sea, es bien complicado tener un podcast diario. Si es complicado tener un podcast semanal, créanme que diario es realmente un trabajo sumamente complicado. Ahora, en la parte, quiero que te imagines esto, ¿no? Quiero que lo aterrices un poquito mejor. En lo mensual, ¿por qué pongo esta imagen? Bueno, porque es un poquito más relax, entre comillas, si es por ejemplo, un podcast de monólogo, pues tienes suficiente tiempo para lanzarlo, tienes suficiente tiempo para prepararlo, con más calma, etcétera, ¿verdad? Si fuese un podcast como el de Radio Ambulante que mencionaba al principio, o un podcast con mucha edición, pues obviamente que todos los días vas a tener una función, pero enfocado a lo que nosotros queremos hacer, aquí el enfoque principal de este curso, que es o entrevistas o monólogo, una entrevista al mes o un monólogo al mes, créeme que, o una conversación de co-host al mes, que es algo en donde lo vas a poder llevar de la mano con tu trabajo, con tu otro proyecto, etcétera, ¿no? Después de aquí tenemos el quincenal, en donde con esta frecuencia, pues ya también acostumbras a tu audiencia, no se olvidan de que cada quincena lanzas un podcast y pues los tienes de alguna manera, o sea, es ese balance perfecto entre cada cuándo vas a organizarte tú y cada cuándo la gente te va a escuchar. Por eso
ponemos ahí la manita. No es que este sea el adecuado, simplemente que en nuestra experiencia, se puede acomodar muy bien a tus necesidades en cuestiones de tiempo. Después tenemos el de semanal, en donde es importante, aquí por ejemplo yo estoy haciendo en círculo, ¿no? En el anterior también circulé 2, aquí circulo 4, porque cada lunes vas a estar lanzando un episodio y eso implica trabajo, porque no solamente es grabar y ya, hay que hacer un montón de cosas, hay que editar, hay que promocionarlo, hay que promocionarlo por redes sociales, hay que compartírselo a nuestros amigos. Entonces, todo eso, esa carga de trabajo, o sea, un día va a ser de publicar el episodio, sí, pero todo lo demás se va a ir desglosando en todos los demás días y luego se repite el ciclo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para que luego no sufrir ahí burnout y quemarnos a medio camino, ¿no? De ahí la importancia de la planificación y de preparar todo con tiempo. Y en el diario, pues es todos los días estar publicando, todos los días hacer todo. Entonces, aquí no es que no se pueda, es que hay que tener bien en cuenta que tu podcast no lo van a encontrar porque sí. El podcast lo van a encontrar si tú lo compartes, si tú lo difundes, y para ello eso también requiere un tiempo. Parece que no, parece, nada más es compartirlo. Créemelo, hay todo un arte detrás del cómo compartir correctamente nuestros proyectos. No solamente el podcast, o sea, cualquier proyecto a la hora de compartirlo requiere tiempo eso. Hay que dedicarle un tiempo y eso es por eso es importante que te lo mostramos para que lo tengas bien aterrizado. Ahora, la parte de identidad e imagen, ya hablando o dándole continuidad a esta parte de cómo se va a ver, pues esto puede ser un logotipo diseñado por ti, puedes hacerlo tú mismo, o pues puedes recurrir a un freelancer. Solamente hay que tener muy, muy, muy en cuenta que las medidas que debe de tener este logotipo es de 1400 por 1400. Y esto es porque la plataforma de Apple Podcast lo pide así. La de Spotify no se pone tan quisquillosa, pero pues con una sola, o sea, si tú haces el logotipo con esas medidas, lo vas a distribuir en todos lados, ¿no? Así a resumidas cuentas. Entonces, anótalo ahí, tenlo bien presente, 1400 por 1400. Después de aquí, estas son las plataformas más importantes a la hora de detectar o de sacar el logo. Por un lado tenemos Canva y por otro lado tenemos Fiverr. Fiverr nos sirve para contratar un freelancer y Canva pues para que tú con tus propios recursos hagas el logotipo. Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, esto es rapidez, ¿no? Lanzar un podcast en 2 semanas es rapidez. Entonces lo que queremos es que no te bloquees, que no te quedes ahí de que, es que a quién voy a recurrir, que no, o sea, no, rápido, o sea, tomar decisiones, continuar y sobre la marcha ir modificando, ¿no? Ya algunos de ustedes nos compartieron las fechas que tienen pensado lanzar, entonces nuestro objetivo es que tengas rápido los recursos para inmediatamente poder ejecutar, si no, pues te vas a bloquear, ¿no? No, vas a tener los contenidos, pero, es que la música, el logo, etcétera, te van a estar deteniendo y no queremos que eso te pase. Aquí les hago una muestra de lo que nosotros ya vamos a mostrar. Ya como tal, al final de este curso vamos a tener este podcast en las redes. Entonces, el tono que va a tener el podcast, pues es un tono profesional, pues aunque yo tiendo a hablar con palabras altisonantes, pues ahorita no me han escuchado decir alguna, pues con ese mismo tono voy a tratar de buscar. No quiere decir que es un tono serio, tono aburrido, simplemente pues un tono normal en donde busco sonar profesional. La frecuencia va a ser cada 15 días. El tipo de edición, aquí puse un nivel 3, no sé por qué me confundí ahí, pero va a ser un nivel 2, o sea, bajándole un poquito, no va a ser tanto diseño ahí de audio. Y por último, el tema de los contenidos, ¿ok? Ya tengo ahí los 4 episodios, digo, por ahí si anda Monse, pues ya podrá identificar que justamente estoy tomando la conversión que tuvimos ella y yo como uno de los episodios a lanzar, porque yo ya tengo esas entrevistas pregrabadas, ¿no? Yo ya grabé el contenido y puedo seguir grabando más, grabar entrevistas, grabar monólogos, y esto lo que vamos a hacer es pasarlo a formato podcast. El episodio 1, que es Profesores Nueva Era, va a ser un pequeño tráiler en donde de forma muy breve explico de qué se trata mi programa para que aparezca en Spotify en la parte superior, en la parte de menos arriba. Y es importante que tú también tengas cómo definir en un minuto tu programa para que la gente que lo encuentre, pues dando play a ese minutito. Ahorita la lucha de la atención es muy complicada, o sea,
todos están luchando por nuestra atención, entonces toma eso muy en cuenta a la hora de compartir tu episodio. O sea, tiene que ser de gran ayuda, de gran aporte de valor para que esa gente decida dedicártelo a ti y no a la cotorriza y no a YouTube y no a otras cosas. Ahí me confundí. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo muy presente. Se salió esto de aquí. Vuelvo a la presentación. Ahí está. Y bueno, ya cerrando, chicos, que ya casi nos dan las 12. Las redes sociales. Esto, ya que tengas el nombre de tu podcast, es importante que vayas y las separes todas, ¿no? Aquí de izquierda a derecha, pues estoy colocándoles el Twitter, el Facebook, el YouTube, bueno, que YouTube sabemos que es con una cuenta de un correo de Google, el sitio web, el dominio y el Instagram. Todas con el mismo nombre, chicos, ¿ok? Por ejemplo, si yo me voy a llamar Profesores Nueva Era, pues va a ser @Profesores Nueva Era en Twitter, en Facebook Profesores Nueva Era, en YouTube, en todos lados. ¿Para qué? Para que después evites el estar diciendo, en Facebook nos encuentras como profesores.nuevaera. En Instagram estamos como PNEra. En el sitio web es profesores.mx. Entonces, pues ya todo eso, ya la gente se perdió, ¿no? El punto es que te identifique con un solo nombre en todas las redes sociales. De ahí que la gente de repente diga, nos encuentras como Profesores Nueva Era en todas nuestras redes. Ok. Ya sabes que si pones en Google Profesores Nueva Era Podcast, pues vas a encontrarlo. O activa tu podcast, lo vas a encontrar. De ahí que nosotros tenemos, por ejemplo, activatupodcast.com, por lo mismo. Y es bien importante, aunque no las vayas a utilizar, sepáralas, ¿ok? Porque a lo mejor vas a decir, ay, es que es un chorro de trabajo y tener que publicar en todos lados. O sea, tranqui, solamente sepáralas y trata de identificar en dónde está la gente a la que le vas a hablar para enfocarte primero en esas dos. Es que la mayoría de la gente o las comunidades digitales que he identificado están en Facebook, ¿ok? Entonces, sepáralas todas, pero dale el punch a Facebook. Vamos, que están en Instagram, ¿ok? Entonces ya vas a ir dando prioridades. Volvemos a lo mismo, para que el tema de los tiempos te alcancen, siempre te alcancen y no estés luchando siempre contra. O sea, te los decimos nosotros por experiencia propia, ¿no? O sea, es lo mejor que puedes hacer y con las menores frustraciones posibles. Y por último, pero no menos importante, es importante que tengas muy presente que esto tiene que ser un proyecto sostenible. Si no lo haces pensando en que vaya a ser sostenible, ojo, no es lo mismo pensar en ganar dinero con mi podcast a pensar en a lograr una sostenibilidad, ¿ok? Es importante que tengas en mente, dentro de tus objetivos, cómo es que tu podcast va a lograr ser sostenible. Entonces, hay algunos podcasts que logran a través de becas y programas públicos lograr esa sostenibilidad, ¿no? Algún podcast en donde se hablen de temas sociales, de cierta comunidad o de cierto sector, después pueden lograr hacer esa mezcla o esa combinación con alguna asociación, con alguna fundación y logren que esa fundación, pues, parte de sus recursos lo destine para tu podcast, de manera que en conjunto vayan, tú trabajas el podcast, ellos te dan te pagan una parte para que eso vaya teniendo una sostenibilidad y pueda permanecer y pueda continuar. Un patrocinio, los patrocinadores son estos que aparecen siempre al inicio del podcast. Este programa es presentado por FEMSA. Este programa es presentado por Activa tu Podcast. Entonces, ese es el patrocinio. Es decir, ellos están pagando una cantidad de dinero para que ese podcast vaya saliendo semana tras semana, quincena tras quincena. Y la diferencia del patrocinio con la publicidad, en la publicidad es cuando tú como podcaster, o sea, eso que te digo de es patrocinado por, puede ser que lo digas tú o puede ser que lo diga una voz externa o puede ser que la marca te diga, usa por favor este pequeño anuncio antes de que inicie tu podcast y ellos te lo muestran y pues en cuestiones de branding vaya todo empatado. En temas de publicidad es diferente. En la publicidad es cuando tú tomas el producto y dices, recuerden que este programa está patrocinado por Amazon y recuerden comprar la Kindle, que se lo recomiendo bastante. Entonces ahí ya estamos hablando de donde tú le haces publicidad porque ellos te pagan por promocionar un artículo o un producto en lo particular y viene de tu voz, porque al final de cuentas tú vas a generar esa confianza episodio tras episodio, entonces la gente va a confiar en ti y si tú les recomiendas algo, ellos lo van a comprar. Entonces eso también logra, la marca te paga una pequeña parte por hacer ese comercial, esa publicidad,
entonces tú también vas ahí ganando acerca de lo mismo, ¿no? Puede ser también que a lo mejor un producto propio que tú estés vendiendo, a lo mejor tú hablas de bienestar, pero vendes productos naturales, etcétera. Bueno, pues tú puedes decir, oigan, les recomiendo utilizar este tipo de productos, a mí me ha servido mucho en una especie de pequeño comercial, ya sea en medio o al final, ya iremos viendo después. No, lo que me interesa ahorita es que tengas presente que eso puede suceder. Pablo, ve que activaste el micrófono, no sé si vas a aumentar algo. No, tenemos una pregunta. Ok. Nos dice Mons, ¿cómo recomiendan buscar esos recursos para lograr un proyecto sostenible? Ok, bueno, en nuestra experiencia, así como lo importante es ir haciendo conexiones desde hacerlo por LinkedIn. Bueno, a mí personalmente me ha servido mucho utilizar la herramienta de LinkedIn, de asistir a eventos donde está la gente que tú estás buscando, ya sea eventos digitales o, bueno, sobre todo digitales ahorita, ¿no? Pero son algunas de las maneras en las que la gente te va a ir llevando hacia esas personas que al final de cuentas te van a ayudar a conseguir un patrocinio o una colaboración, ¿no? O sea, no hay como que bueno, yo al menos creo, no hay una fórmula mágica, pero sí es como sobre la misma marcha, o sea, sobre las mismas entrevistas que vayas realizando, de repente, oye, fíjate que está muy bueno tu proyecto, me interesa, y de repente hay gente que se quiere involucrar, gente que le quiere entrar, eso se va desarrollando. No sé, Pablo, si quieres complementar ahí. Creo que el primer paso evidentemente es conexiones y el segundo paso es tener muy claro tu pitch o lo que vendría a ser tal vez ¿cómo se le llama? Press kit, cosa de que puedas presentar El Media Kit, cabalmente sí. un media kit exactamente de qué es lo que trata tu show, ¿no? O sea, siempre estar listo con eso. La verdad, a ver, voy a ser honesto. Yo sé que tengo que hacerlo, pero hasta ahora no lo he hecho porque no estoy buscando en este momento patrocinios, por así decirlo. Más bien estoy buscando producir para marcas. Pero de cierta manera, esa sí es la manera, porque el contacto te llega el momento menos pensado. Algo siempre, por ejemplo, para poder tener conexiones y ventas, siempre estén atentos al momento de que tal vez alguna amistad o alguien les diga cómo estás. El momento que les digas cómo están, pueden responder con un pitch de venta y evidentemente es bastante efectivo porque pueden conseguir tal vez una conexión o alguien que realmente pueda apoyarlos para su proyecto. Ahora, claro, esto evidentemente es muy, muy, muy como que al destino, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren generar la oportunidad, evidentemente yo sí vería el tema de generar conexiones, vería el tema de LinkedIn totalmente, vería muy bien de qué trata mi show, evidentemente, y buscaría empresas que puedan generar este tipo de patrocinios y evidentemente que estén alineadas al objetivo de lo que ustedes están buscando, porque de nada serviría de que tal vez ustedes tengan un podcast sobre nutrición y estén recibiendo, no sé, pues patrocinio de Coca-Cola. O sea, no, o sea, y puede pasar, quién sabe, pueden conseguir hasta tal vez el contacto necesario para lograrlo, pero no, o sea, no es coherente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese tema, ¿no? Luego, creo que sí, el tema de... Dicen Walter y Ceci que puede ser Coca-Cola Light. No, no, tampoco. Saben que no. Pero bueno, y cosas así, cosas que estén alineadas realmente a lo que ustedes están buscando. Y lo más importante creo que acá, antes de lanzarse y moverse por el dinero, por la sostenibilidad, porque a veces desespera, es muy cierto, sobre todo cuiden a su audiencia. No la expongan a cualquier marca, no la expongan porque es que me va a dar dinero o cosas así, o que con esto vamos a poder mejorar. No, porque realmente, o sea, lo que ustedes han ido construyendo es prácticamente un vínculo sincero, honesto, auténtico, cabalmente lo que les decían del mindset correcto. Y si ustedes van a truncar eso por tal vez generar este tema de sustentabilidad, no es muy bueno, porque es posible de que les pueda traer problemas a futuro, ¿no? Y ahí, bueno, tal vez el otro método que dice el tema de las donaciones, Patreon es una muy buena alternativa, ¿no?
Pero ahí creo que, bueno, ya le estoy quitando contenido y espacio a Mike. Creo que nos ibas a hablar algo sobre agregar valor más bien, más que recibir un donativo y una, por así decirlo, limosna. Pero dale, Mike. Sí, bueno, la parte suena así, el tema de donaciones suena así como que, y así inició de repente, bueno, así inició Patreon, ¿no? O sea, Patreon es esa plataforma en donde la gente, ya sea podcasters, artistas, creaban esa plataforma de manera exclusiva que aquellos que pagaran podían tener acceso a aquello que iban creando o generando y de manera que se volvía sostenible, ¿no? Llámese un podcast, llámese lo que sea. Entonces, Patreon inicia así y algunos lo manejan como, pues, pues deja tu donación para yo seguir creando y seguir haciendo mi contenido y todo. Pero nosotros hemos ido aprendiendo a través de otras personas que más allá de eso es, si tú creas si vas a utilizar esta plataforma de donaciones, pues de alguna manera vas a empezar a trabajar para esas personas. Y es importante que tú hagas cosas que les agreguen y les ayuden, ¿no? O sea, si tú estás haciendo algo, por ejemplo, de nutrición y tus podcasts están hablando justamente de cómo nutrir correctamente el cuerpo y demás, y de repente creas un Patreon para que sigas haciendo tus episodios, pues a lo mejor ya dentro de la plataforma, pues les das un poco más, les das un extra, les das rutinas, les traes todo ese contenido que después manejan como contenido exclusivo para la comunidad de Patreon. ¿Por qué? Porque ellos son los que están poniéndole. Hay un formato de podcast gratuito, pero también hay un contenido exclusivo que es de paga. Entonces ahí se va combinando porque ya la gente ya llegó hasta donde estás tú y la gente como confía en ti ya está dispuesta a pagar para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Llámese personas, audiencia o llámese empresas. Pero aquí estamos hablando de personas que ponen de su dinero para que tú continúes con esto que vas haciendo, ¿no? Exacto. Y ahí complementar el tema de que, otra vez, el tema del mindset correcto. Tomen en cuenta de que estas personas que podrían ser sus Patreons son sus inversores, por así decirlo. Entonces, una inversión significa compromiso. Eso se lo maneja el emprendimiento clarísimo. O sea, no es que puche, he levantado tanto dinero y tengo este apoyo. No. O sea, me están pagando porque es un compromiso a algo que quieren a cambio por valor, ¿no? Y por eso es importante otra vez el tema de la autenticidad, la honestidad y generar ese vínculo cercano. Y acá justamente hay una pregunta que hizo Lourdes Usuriaga, ¿no? Se recomienda captar los oyentes en mailing list como para notificarles de nuevos episodios. Sí, totalmente cierto, porque uno de los grandes problemas tal vez o desventajas a comparación de otros formatos es que el podcast es de una sola ida, entonces necesita evidentemente de algo complementario como para generar esa vuelta y ese feedback. Y eso es a través de cabalmente correos o mensajes de WhatsApp como lo que hemos hecho con ustedes. No sé cómo se han sentido más cómodos, que los contactemos por correo o que los contactemos por WhatsApp. Pónganse a pensar también en eso y cómo podría ser la misma relación con su audiencia. En ese sentido, yo personalmente pienso que el correo evidentemente sí es algo muy neutral, pero el teléfono celular, el WhatsApp es algo súper íntimo. Y si llegas a la intimidad de las personas, evidentemente tienes una conexión mucho más fuerte. Y es algo que hay que cuidarlo. Complemento mucho con lo que dice Gary Vaynerchuk en Crash It y Crashing It, el tema de care. Cuiden a las personas con las que se están relacionando. Totalmente. Y bueno, para finalizar, tenemos el por encargo, ¿no? Por encargo es justamente lo que ocurre cuando ya nos buscan para generarle el podcast a alguien más, ¿no? O sea, como tú ya obtuviste tú tienes tu podcast, ya lo estás creando, pero hay otra gente que quiere hacer el suyo, entonces ya recurren a ti para que directamente tú les produzcas un podcast. Entonces ya esa es otra manera de hacer sostenible, o sea, haciendo podcast para alguien más, bueno, al menos ese ha sido mi caso. Para seguir haciendo mi podcast, pues lo que sucedió fue que creé Sin Dirección Media, porque pues llegaba gente conmigo para que le produjera o le editara sus episodios. Entonces, esto es algo súper común. Digo, hoy en día, ahora nosotros por eso decidimos hacer un curso, ¿no? Un curso en donde ustedes que lo están tomando gratuitamente, pero cuando ustedes lo recomienden, pues obviamente eso va a ayudar a que se sigan haciendo más cursos, sean sostenibles y se siga generando esto. Entonces,
va a ser ganar, va a ir a ayudar, porque ya se encarga, ¿no? Y yo con ese recurso, pues sigo generando nuestro contenido para activar tu podcast, para Sin Dirección, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto cerramos, chicos, la parte del módulo 1 y 2. Por ahí nos pasamos un poquito en el tiempo. Mil disculpas por eso. Sí, si los que tengan alguna duda, pues con confianza. Yo nada más quiero recalcarles que es bien importante que estemos todos en Discord, porque ahí es donde vamos a seguir la conversación, es donde aquí aparece, y tenemos los canales de bienvenida, el canal de anuncios, en donde hoy anunciamos cuando ya faltaban 10 minutos para empezar, el tema de recursos, en donde vamos a ir compartiendo enlaces, ligas y cosas para que les ayuden a ustedes, la parte de dudas para aquellas que no les haya quedado del todo claro, vayan poniendo todo. Lo de introducciones, es importante que todos lleguen y se presenten para que conozcan a la comunidad de personas que, al igual que ustedes, están por lanzar su podcast, porque créanlo, no hay nada que ayude más que aprender en comunidad, que aprender acompañado. Eso te permite que vayas compartiendo experiencias. No, yo intenté esto y no funcionó, yo intenté esto otro y no me funcionó, a mí me funcionó esto, a ver, pásame por favor. Y entre todos se van echando la mano, se van impulsando, y eso hace que sí o sí logres el objetivo que te estás planteando, ¿no? Sea un podcast o sea lo que sea. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis de que, por favor, no olviden unirse a la comunidad de Discord. Al principio se ve así como que, ay, ¿por qué tanto rollo? Pero créannos, o sea, es una verdadera joya, está muy cool esta plataforma para conversar, muchísimo mejor que un grupo de WhatsApp, para no ser otro grupo de WhatsApp de los miles que hay, y facilitar la comunicación. Bueno, por mi parte es todo. No sé si quieras complementar con algo, Pablo. Bueno, ahí simplemente dejarles, creo que este espacio para que, si ustedes tienen alguna pregunta, consulta. Por mi parte, no tengo nada en agenda hasta dentro de 45 minutos, así que si quieren podemos conversar, lancen las preguntas y empezamos a charlar al respecto. Bueno, no sé en el caso de Mike cómo va la misma situación, y bueno, y también depende de sus agendas de ustedes, ¿no? Sí, yo 12:30 tengo una videollamada, pero tranqui. Nada más ahí les pediría que fuera levantando la mano, ya sea, si tienen la cámara prendida, que levante la mano, o que lo pongan o sea, el raise hand del Zoom, para llevar un orden, ¿no? Nada más eso les pediríamos, por favor. Melanie acaba de levantar la mano. Ok, adelante, Melanie. Sí, yo acabo de levantar la mano ya. Y antes, perdón, Melanie. Dale, Alex, no te preocupes, un gusto. Cabalmente nos escribió que se retira, así que no se preocupen, es el tiempo que hemos comprometido hasta Chao, hace 15 minutos, así que quizás algunos ya tengan algo agendado, sí. No hay ningún problema si se retira. Chao, Clau. Pero los que quieran continuar, adelante, bienvenido. Muchas gracias por todo lo que nos han enseñado. Bye, Toño, nos vemos. Gracias. Bien. Bye, Walter.